Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. Son las 7 de la mañana ya con 36 minutos y tal y como se lo adelantábamos al inicio de este espacio, tenemos una mesa de análisis, de reflexión que hay después de la publicación de la Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación. Y para ello hemos invitado a dos legisladores federales. Está con nosotros el diputado Carlos Madrazo Limón, diputado de Acción Nacional, a quien agradecemos su tiempo en esta mañana. Diputado, muy buenos días y gracias por acompañarnos y al público de Presencia Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Con el gusto de saludarlos. Muchas gracias. Está también con nosotros el diputado Juan Carlos Romero Hicks, también diputado de Acción Nacional, y a quien agradecemos su tiempo y la apertura que ha tenido, a ambos, la apertura que han tenido para con este medio. Diputado Juan Carlos Romero, muchas gracias por su tiempo en esta mañana. Muy buen día, un privilegio compartir el espacio con esta televisora y con mi querido amigo y compañero Carlos Madrazo. Muchas gracias. Y si les parece a ustedes, el primero que decida hacer uso en el ejercicio de la voz, ¿cuál es la reflexión? Es decir, a ver, hubo una reflexión previa al análisis y aprobación de esta controvertida ley. Hubo la dolencia de que no se discutió lo suficiente. Finalmente gana la mayoría de Morena en ambas cámaras. Es publicada por el titular del Ejecutivo Federal esta controversial ley. Y hoy me parece que hay acciones que se tienen que impulsar justamente para insistir en la violación al debido proceso legislativo y otros tantos más derechos fundamentales violentados en esta norma. Quien desee tomar primero el uso de la voz, diputados. Carlos, por favor. Muchas gracias. Este es un caso de una oportunidad perdida, muy lamentable. Pudimos haber construido una gran solución. Segundo, de un albazo legislativo. Y tercero, de una afrenta a toda la comunidad académica, a la comunidad de innovación, y hemos hecho un ridículo frente al mundo. Se cambió la Constitución en la reforma de mayo de 2019, en el artículo 3 para garantizar los derechos de los beneficios de la ciencia y la cultura. Es una propuesta nuestra. Se modificó el artículo 73 de la propia Carta Magna para facultar y expedir una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, propuesta nuestra. Se puso un transitorio para que el 31 de diciembre del 2020 pudiera estar a tiempo. Fallamos todos, no fue así. En el camino se acumularon 5 iniciativas, 3 en el Senado de la República, 2 en la Cámara de Diputados, una nuestra y otra del Ejecutivo Federal. Se hizo un acuerdo en donde se haría una consulta en Parlamento abierto, 7 parlamentos abiertos. A las comunidades académicas solamente se cumplieron 2. Y por el cierre del periodo, que fue el 30 de abril, llegaron las prisas, las improvisaciones, y así las cosas, lamentablemente, con el voto de una mayoría, sin mayor escucha, tanto en la Cámara de Diputados, y peor, un desastre en el Senado de la República, se hizo la aprobación correspondiente, se promulgó el 8 de mayo de este año, y en este momento hay 3 acciones de carácter legal. 1, amparos. 2, acciones de inconstitucionalidad que interpusimos tanto diputados como senadores del Congreso de la Unión. Y 3, controversias constitucionales que interpusieron 2 estados de la República. En la parte académica hay más de 1,000 amparos. Y de estos ya obtuvieron la suspensión más de 500. Y en los amparos para la suspensión, 3 grandes instituciones, cuyos nombres por prudencia omitiré en este momento, ya obtuvieron la suspensión. En el caso de la acción de inconstitucionalidad, nos estamos dirigiendo a 2 aspectos: 1, proceso, y 2, contenido. En la parte de proceso, lo que deseamos es que se aplique algo parecido
a la contrarreforma del Plan B, que por fortuna la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudo detener. Y esto es porque atenta contra los artículos 71 y 72 de la Constitución, a principios bajo los cuales se invocó la suspensión del Plan B, el principio de liberación informada y democrática y los derechos que también tienen las minorías parlamentarias. Lo que se hizo fue un atropello, no se discutió el tema en comisiones. Por ejemplo, mi querido amigo y compañero Carlos Madrazo propuso en la comisión que se leyera el dictamen, la propuesta de dictamen, que nos estábamos enterando prácticamente de último minuto, y se quisieron brincar todas las formalidades para ir directamente al pleno. Y en el Senado estuvo peor, porque las comisiones unidas ni siquiera sesionaron. Llegó un momento en que buscaron un recinto alterno, no había quórum al momento de la votación, y entonces se incumplieron las formalidades elementales de legalidad, representatividad, democracia deliberativa, y fue una violentación. La otra parte de la impugnación tiene que ver con los contenidos, y a eso seguramente nuestro compañero hablará con mayor detalle, porque atenta contra derechos humanos, no es federalista, está excluyendo a muchas universidades particulares. Nos quedamos en zona de desastre y con una vergüenza. Esa es la situación que tenemos en este momento. Muchas gracias. Muy lamentable. Gracias al diputado Juan Carlos Romero. Diputado Carlos Madrazo Limón. Bueno, mira, siguiendo la dirección de mi gran amigo y compañero Juan Carlos Romero Hicks, la realidad de las cosas es que nos quedamos sin ley. Lo que se hizo es una verdadera aberración. México había tenido un Congreso deliberativo, un Congreso que no dependía del Ejecutivo Federal desde 1997 hasta el año 2018. En aquellos tiempos podíamos platicar, negociar. Jamás se había hecho una situación como la que hoy vivimos. Es más, ni creo que en las épocas del PRI se hayan pasado todos los procedimientos por el arco del triunfo, como se dice comúnmente, e impuesto su voluntad de la manera en que la vivimos. Realmente es un atropello, es una aberración. No es de un país democrático, no es de un país que se jacta de tener 3 poderes. Y la verdad de las cosas es que esta imposición que se llevó a cabo es un mero capricho. Lo que están haciendo es inhibir a la sociedad para que sea el gobierno, a través de un consejo del gobierno, el que decida en dónde se van a aplicar los 22,000 millones de pesos que tiene el presupuesto de la CONACYT. Y la realidad de las cosas es que van exactamente en camino diferente. Yo entiendo que la ley anterior tenía que ser modificada, ya era una ley añeja que, si bien había cumplido con sus funciones, ya no era lo que México necesitaba en ese momento. Y vaya, a la hora de que empezamos a hacer las discusiones, muchos estamos en un plan de federalizarla, municipalizarla, hacer que la sociedad civil participe, que las universidades privadas se traten al mismo nivel que una universidad pública, en fin, que se lograra tener ciencia y tecnología propia de México para competir a nivel mundial. Y sin embargo, fue todo en camino contrario, fue de cerrazón, es de manipulación. Es más, desde el punto de vista de algunos de nosotros, es una ley que lo único que busca es obtener votos, o sea, manipular el dinero y ese presupuesto con gente cercana a la Cuarta Transformación para que emitan su voto a favor de la Cuarta Transformación, y nada tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Así es que, vaya, esta ley no puede seguir así. Se tendrá que cambiar pronto si queremos que México sea una potencia económica mundial. Porque una potencia económica mundial sin ciencia y sin tecnología no puede ser. Simplemente estaremos siempre a expensas de qué es lo que se desarrolla en otros países, y México pues será un país maquilador. Y eso no lo podemos permitir. Diputados, hoy por hoy se han venido presentando aparentemente ya los primeros actos de aplicación en detrimento
de estudiantes de posgrado. Hay ahora un criterio por parte de una de las coordinaciones de becas de este organismo, el CONACYT, en donde se asigna un nivel de prioridad a determinados programas de posgrado, algo que se percibe discrecional, algo que se percibe que es a contentillo de quien detenta la dirección de este organismo. ¿Qué hay del conocimiento de ello en ambos y cuál es la reflexión en torno ahora a la asignación de prioridades de los programas de posgrado en nuestro país? Diputado Carlos. Sí, adelante. Parte del problema del contenido, ¿no? Es que atenta contra la libertad académica. Ese es el uno. Segundo, el CONACYT insistió en tener una agenda nacional a la cual el gobierno nacional tiene derecho, sí, pero no tiene derecho a imponerla. Entonces, el principio de libertad académica, bajo el cual se crean posgrados y los alumnos están estudiando, no puede estar condicionado a los caprichos de un gobierno nacional. Y sí, lamentablemente, de manera arbitraria, han cancelado becas para algunos programas porque señalan que no son prioritarios. Eso es estalinismo, eso es estatismo y no tiene lugar desde que se fundó el CONACYT en 1970, hace casi 53 años, jamás había ocurrido. Quiero reconocer, por ejemplo, a la Universidad Autónoma de Querétaro, a esta televisora que ha abierto espacios para liberación. Precisamente el viernes 24 de marzo, varios de nosotros participamos, unos de manera presencial y otros a la distancia, en este foro que convocó la universidad a través de su señora rectora para ver cuáles eran las preocupaciones que teníamos. Y al CONACYT se le conoce de manera abierta, visible por varios aspectos. O sea, primero, los proyectos de investigación. No pueden limitar la libertad de investigación. 2, los posgrados y las becas. 3, los apoyos a los centros públicos. A mí me preocupa, por ejemplo, el caso de los 3 centros públicos de CONACYT que están en el estado de Querétaro y que van a tener una serie de problemas. Y están empezando a cambiar la estructura del CONACYT y a limitar una serie de esfuerzos. Confundieron, por otro lado, lo que es una ley general que señala atribuciones con una ley orgánica del CONACYT. En fin, es una mezcla aberrante, como lo ha dicho mi querido compañero Carlos Madrazo, y ya estamos empezando a ver las consecuencias de los errores, de un mal diseño y una pésima aplicación insensible que atenta contra las comunidades académicas. Muchas gracias. Diputado Carlos Madrazo, de estas acciones de controversia constitucional, estas acciones promovidas por legisladores de minoría en el proceso legislativo, ¿se avisora por parte de la Corte alguna referencia en el calendario para poderlas resolver y de esta manera tener la certeza si es o no violatorio el debido proceso legislativo en el momento de su discusión y aprobación? Bueno, mira, la Corte, a raíz de esa noche negra, está llena de controversias y de amparos y de todo tipo de querellas, porque pues realmente todo lo que hicieron fue una gran aberración. O sea, quisieron en una noche cambiar la estructura de nuestro país, de tener un país donde había participación ciudadana, donde había especialistas. Ellos lo que quisieron hacer es que la burocracia se apoderara de muchas de las funciones que son necesarias para que el país funcione. Y la verdad es que, pues, no hay tiempo todavía. Yo no tengo claro exactamente cuándo estarán, cuál es el programa de la Suprema Corte de Justicia o de los juzgados de referencia para poder, para que termine todo esto. La realidad de las cosas es que el próximo sexenio le espera un gran trabajo porque se va a encontrar con instituciones que están desmanteladas, que están legalmente no bien cimentadas. Y creo que México va a tener un gran trabajo de reconstrucción, especialmente en lo que es la ciencia y la tecnología,
Tenemos que regresar a nuestros científicos a tomar parte activa en las decisiones que se van tomando, a nuestras universidades, a nuestros catedráticos. En fin, vamos a tener que rehacer todo, porque lo que ellos hicieron fue destruir un sistema que, si bien necesitaba cambios, esos no se dieron, sino al contrario, fue un retroceso brutal a lo que veníamos viviendo. Diputado Juan Carlos Romero, ¿qué hacer desde las instituciones, desde las universidades públicas, desde los centros de investigación, hasta en tanto podemos tener la certeza si es inconstitucional o no la norma a la que nos hemos referido en esta mesa? Hay que cuidar la identidad de las instituciones y sobre todo el ejercicio responsable y exigente de la libertad académica. Primer principio. Segundo, hay acciones legales que se pueden ir viendo. Por ejemplo, los alumnos pueden tener peticiones de amparo y esas pueden emitir suspensiones porque claramente es una violentación a la libertad académica y a los derechos humanos. Lo mismo ocurriría en el caso de los profesores y de los investigadores. Eso es por lo que se refiere a los amparos. En relación a la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional que emitieron dos estados, la primera, dos conjuntos de legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión, diputados y senadores, todavía no sabemos si se va a otorgar o no una suspensión. En estos casos no es lo común. Sí se hizo en el caso de la contrarreforma político-electoral por parte del ministro Lainez, quien en dos partes, la primera y la segunda, propuso la suspensión y el Pleno de la Corte acompañó por la votación calificada necesaria a esta situación. Pero esos amparos no sabemos si, esas controversias y acciones no sabemos cuándo se van a dictaminar y hay que elevar la voz y exigir que las instituciones tengan los apoyos. Muchas gracias. Diputado Carlos Madrazo, ya en esta tesitura, en estas estrategias de los llamados Plan B, ¿se pudiese anticipar la posibilidad de presentar una iniciativa con la que se pretenda reformar la ley actual para poder regresar a lo que eran las políticas públicas en materia de generación del conocimiento? Mira, sí, por supuesto, nosotros podemos presentar iniciativas en cualquier momento. Sin embargo, presentaremos, primero tenemos que pelear lo que está para ver a ver, ¿cómo te comento? El día de ayer hubo una reunión, antier, porque ya estamos en miércoles. El día lunes nos citaron a comisión para derogar todas aquellas modificaciones legales que teníamos sobre la ley anterior, que para algunos todavía es una ley vigente porque la Suprema Corte no ha llegado a conclusiones con respecto a las controversias que metimos. La ley actual, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos, es una ley ilegal porque no siguió los procedimientos legislativos que tenían que seguirse. Y por lo tanto estamos peleando a que se regrese a donde estábamos. En el camino, lo que están haciendo las autoridades del CONACYT es desmantelar toda la ley anterior e imponer lo que ellos, a su juicio, creen que es lo que les permite hacer la nueva ley. Entonces, estamos como en una especie de limbo que puede terminar en la total destrucción, donde una ley anterior ya no se siguió y donde se trató de implementar la nueva ley y al final de cuentas todo quedó en el aire. Yo creo que ya en este sexenio estos señores no van a ceder, van a terminar de destruir la institución y todos los procedimientos, y nosotros sí tenemos que empezar a trabajar en una nueva propuesta de una nueva ley, que por cierto, el diputado Romero Hicks ya había iniciado desde hace mucho tiempo, desde que se presentó su iniciativa, y que la completamos en este periodo y la presentamos ya ante el Pleno y pasó a comisión, nada más que ahorita la derogó la mayoría de Morena, PT y Verde,
con ausencia de nosotros, los de la oposición. Entonces, sí tenemos que rehacer todo ese sistema y sí tenemos que darnos prisa en esta legislatura para que la próxima legislatura, que estoy seguro que no va a ser de una mayoría contundente como la que hoy en día tienen los partidos de gobierno, pues sea aceptada, sea implementada y le empecemos a trabajar. El problema está en que es difícil construir y es muy fácil destruir. Lo que ellos están haciendo es destruir y nosotros lo que queremos es construir un nuevo sistema federalista donde participen todas las personas que son cercanas o que pretenden participar en lo que es ciencia y tecnología, o sea, científicos, académicos, empresarios, en fin, toda la sociedad en general debe de tener y una ley particularmente federalista donde sean los estados los que decidan su vocación y decidan dónde invertir los dineros en investigación y desarrollo para generar bienestar en su población. Les agradezco a ambos, muchas gracias. Se nos termina el tiempo lamentablemente, pero no quisiese cerrar la mesa con alguna consideración final por parte de cada uno de ustedes. Diputado Juan Carlos Romero. Muchas gracias por la invitación. Felicito a la televisora, a la universidad, su gran testimonio y lamento cómo se le dio la espalda al diálogo y a toda la comunidad que emitió opiniones. Sí hay otra iniciativa, de hecho nunca se nos dio la oportunidad de presentarla en comisión, nunca fue dictaminada y en el expediente de la Cámara de Diputados está lo que se le llama técnicamente el voto particular, donde pusimos reservas al 99% de los artículos y las propuestas correspondientes. No solamente decir no, es decir sí y cómo. México necesita una deliberación fuerte y los universitarios merecemos respeto. Mi saludo. Muchas gracias, diputado. Con gratitud. Gracias, diputado Carlos Madrazo. Pues mira, de veras, muchas gracias por mantener vivo este tema y hacernos llegar a toda la comunidad científica. Y nosotros seguiremos trabajando en esto. Yo creo que también la comunidad científica, al ver lo que está sucediendo, estaremos abiertos a recibir sus participaciones y creo que México va a seguir adelante. Este es un traspié, pero no hay mal que por bien no venga. Esperamos en un futuro tener una ley mucho mejor, mucho más, que llegue a mayor profundidad y que traiga bienestar a nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias de nueva cuenta a ambos. Gracias al diputado Juan Carlos Romero Hicks y al diputado Carlos Madrazo Limón, ambos legisladores federales del Partido Acción Nacional, por estar con nosotros en Presencia Universitaria. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Vamos a una pausa y regreso con más información.